Hey, ¿qué pasa, chavales? Soy Ferran López y seguimos aquí con nuestra serie de cómo ganar todos los finales de ajedrez. En este caso, la tercera entrega que va a tratar sobre las casillas críticas. Vamos a entrar aquí en el tablero. Vale, ¿qué vemos aquí? Vemos que el bando blanco, en este caso las blancas, pues está a punto de coronar y por lo tanto conseguir la victoria. Y aquí tenemos que recordar, interiorizar, memorizar, automatizar, ya que he visto casos de jugadores muy fuertes que alguna partida rápida o simplemente por tener poco tiempo para pensar han acabado desperdiciando aquí medio punto, ¿no? Entonces lo que tenemos que aquí interiorizar es que cuando el peón está en la quinta fila, siempre hay que pisar una de las tres casillas que están delante del peón. Si conseguimos que con nuestro rey pisar una de estas tres casillas, hemos ganado. Aquí en este caso, el rey debe jugar F6, rey F6, ya que conseguimos la oposición que ya hablamos en el vídeo anterior, ¿no? Aquí el negro tiene que tomar una decisión y si se va para un lado, lo que haremos nosotros será irnos para el otro y darle vía libre al peón para acabar coronando la dama. Fijaros que si cometemos el error de, por ejemplo, jugar F6, en este caso es el jugador de las negras el que nos consigue la oposición y aquí ya no vamos a conseguir el punto de la victoria, ya que son tablas, ¿no? El rey es ahogado o nos va a comer el peón. Así que muy importante recordar que las tres casillas de delante del peón hay que llegar en algún momento a pisarlas con nuestro rey y no avanzar el peón hasta que no estemos seguros que vamos a coronar. Esto podría seguir con rey F6, G8, ¿no? Y acabar coronando y ganando la partida. Bien, vamos con el segundo tablero que os vengo yo aquí a mostrar. Que lo haga bien yo. Ahora, que es el que tiene el peón, en este caso, de la columna de caballo. Entonces, muy importante aquí. Aquí, por las peculiaridades del tablero y que el tablero no es infinito, sino que tiene unos bordes, es importante que nuestro rey pase al lado que pega al borde del tablero, es decir, en este caso, a la columna de torre. Claro, aquí la jugada, rey G6, ya nos está, aunque no tengamos la oposición, fijaros que es el negro el que nos gana la oposición, pero cumplimos la regla de que nuestro rey esté pisando o haya pisado una de las tres casillas que están inmediatamente delante del peón, ya que este peón está en quinta fila. Simplemente podríamos seguir con rey H6 y una vez, aunque nos gane la oposición a las negras, una vez estamos ya en el borde del tablero, después de avanzar ese peón, ya tenemos vía libre para acabar coronando, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que el peón de caballo tiene la peculiaridad de que debemos pasar nuestro rey al borde del tablero. En el siguiente ejemplo, haciendo un poquito de resumen de lo que hemos ido diciendo, ¿no? De las tres casillas críticas que hay que pisar y demás, era válido cuando el peón estaba en la quinta fila. Pero, que es la que os pinto en amarillo, pero si el peón está en la cuarta o tercera o segunda fila, es decir, más atrás, antes de la mitad del tablero, aquí las casillas críticas no son las tres inmediatamente que hay delante del peón, sino que son una fila por delante, que es la que os he marcado aquí con estas flechas. Por lo tanto, si queremos ganar esta partida con blancas, debemos obligatoriamente pisar una de estas casillas. Vamos a hacer una prueba. Si, por ejemplo, intentamos rey E5, ¿no? Acercándonos a una de estas tres casillas, aquí lo habríamos hecho muy mal, ya que las negras, en este caso, nos consiguen ganar la oposición y ya no vamos a poder conseguir pisar nunca más estas casillas, ya que él nos va a mantener la oposición. También sería un error avanzar el peón, ya que es lo que os digo, ¿no?
no avancemos el peón hasta que no estemos seguros de que nuestra posición es ganadora. En este caso sí que es verdad que conseguimos que las casillas críticas sean las 3 que hay delante del peón, pero no tenemos manera de poder llegar, ya que aunque le ganemos la oposición, el bando débil simplemente, si puede ganar la oposición, la gana, y si no, se mantiene en una de las 2 casillas que hay detrás del peón. Por ejemplo, si un D6, aquí sí que estaríamos poniendo a prueba, ¿no?, al jugador de las negras, ya que la jugada buena evidentemente es detrás del peón, rey D8, ya que si intentara venir aquí, serían las blancas las que ganarían la oposición y por lo tanto ganarían las blancas. Entonces aquí las negras simplemente deben retirarse detrás del peón y ya una vez sí el rey avanza, ganar la oposición y conseguir las tablas. ¿Sí? Recordad, peón en quinta fila, las casillas críticas que debemos pisar con nuestro rey son las 3 de delante. Peón en cuarta fila, es decir, mitad del tablero o anterior, las casillas críticas son una fila más adelante de las de la quinta, es decir, 2 filas por delante del peón. Entonces aquí la jugada clave que deberíamos hacer es rey D5, ya que de esta manera el negro no puede hacernos esta oposición y ya en la siguiente jugada por fin conseguiríamos pisar una de estas 3 casillas. Muy rápidamente, ¿cómo continuaría esto? Evidentemente el negro no puede venir aquí, ya que nuestro peón va a subir directamente a coronar. Así que, por ejemplo, si el negro intentara jugar rey E8 después de rey D6 y rey D8, aunque nos gane la oposición, siempre tenemos una jugada de espera, que es lo que veremos en el siguiente esquema, ¿no?, que es este de aquí. Bien, bueno, aún no, en el siguiente. Claro, aquí ahora es el bando negro el que tiene la ventaja, el que tiene el peón de más y el que aspira a conseguir la victoria. Ahora nos ponemos en la piel del jugador que solo tiene el rey y por lo tanto lo máximo que aspira es a conseguir medio punto, unas tablas. En este caso, claro, aquí introducimos un concepto nuevo, que es el de la oposición distante. Cuando no podemos conseguir la oposición, es interesante y es igualmente válida conseguir una oposición distante, que es al doble de distancia de esa oposición habitual, ¿no?, que es a los reyes a 2 casillas enfrentados o incluso en diagonal. Claro, aquí, si por ejemplo las negras jugaran rey B4, conseguiríamos ganar la oposición y mantendríamos la oposición y mantendríamos la oposición y si no podemos ganar la oposición en una de las 2 casillas delante del peón y serían tablas como ya sabemos, ¿no? Pero incluso aquí sería una jugada muy mala, ya que entonces sería nuestro rival el que conseguiría la oposición y perderíamos. Coronaría dama y perderíamos. Así que es muy importante que, vamos para atrás, que hagamos la jugada correcta de ganar la oposición. Si por ejemplo hubiésemos venido a rey B2, en este caso hubiesen sido las negras las que hubiesen ganado la oposición y como ya sabemos, ¿no?, el movimiento que hay que hacer cuando nosotros queremos coronar es pisar las casillas críticas y una vez el rey se desvía, ir para el otro lado para poder acompañar, en este caso, el peón hasta su coronación, ¿no? Y si el blanco, en este caso, insiste en ponerse ahí delante, pues nuevamente oposición y una vez se desvía ya tenemos vía libre para que el peón corone. Bien, la jugada correcta sería rey B1 y aquí pues hemos visto que pasaba con rey B4, pero por ejemplo un rey C4 sería lo mismo, ganando la oposición y consiguiendo estas tablas. O un C4, pues estaríamos en la situación que ya hemos visto previamente, en el que el rey
blanco en este caso, el que aspira tablas, simplemente tiene que ganar la oposición cuando pueda ganarla y si no, quedarse en una de las dos casillas que hay delante del peón. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya con esto nos vamos a la última posición que os quiero mostrar, que es la siguiente, que es esta de aquí. Y es que a veces tenemos la oposición, pero debemos tirar. Por lo tanto, la oposición realmente quien la tiene es nuestro rival. Pero en este caso tenemos la muy buena jugada de espera, en este caso, que es el G4. No hemos movido el rey, pero hemos ganado la oposición. Recordad que es aquí lo que os he pintado de dos colores. En este caso, ahora mismo el peón está en tercera fila. Por lo tanto, las casillas críticas serían F5, G5 y H5. Pero una vez lo avancemos a G4, las casillas críticas serán F6, G6, H6. Entonces, una vez ganamos la oposición con G4, después de, por ejemplo, rey G8, volveríamos a ganar la oposición y una vez el rey se desvía, nosotros nos vamos para el otro lado y ya nuestro peón tendría vía libre. Si, por ejemplo, las negras hubiesen jugado rey F8, pues lo mismo, ganamos la oposición, la volvemos a ganar y una vez se desvía, nos vamos al otro lado para poder acompañar y reseguir nuestro peón hasta que se convierta en una dama, ¿no? Tanto, resumidamente, lo que tenemos que tener en cuenta en los finales, ya juntando los vídeos anteriores, los finales anteriores, es que si somos el bando débil, ganar la oposición y si no podemos, detrás del peón a una o dos casillas de distancia. Con eso nos aseguramos las tablas. Y si somos el bando fuerte, debemos tener siempre nuestro rey por delante del peón, a una fila por delante si el peón está pasado la mitad del tablero y dos filas por delante si el peón aún está en cuarta o en definitiva antes de la mitad del tablero. Bueno, veis que poco a poco el tema se va complicando. Y aunque os parezca que es algo muy básico y muy banal y que seguramente todos lo sabemos, os repito, he visto muchos casos de gente muy fuerte que se ha equivocado en el ABC del ajedrez en este tipo de finales. Por lo tanto, es algo que os tenéis que marcar en vuestra mente desde ya, que no lo tengáis que pensar en una partida, que ya sea algo que sea automático, como el conducir. Y nada, tener claros estos conceptos porque se va a empezar a complicar en brevas. Los próximos vídeos ya van a ser más complicados. Evidentemente no van a ser excesivamente complicados, pero sí que vamos a ir construyendo conocimiento a partir del conocimiento que ya tenemos. Pues nada, me despido de vosotros, no sin antes deciros que os suscribáis, que es gratis, y a mí me ayudáis mucho, y que si os ha gustado el vídeo, pues que le deis a la manita hacia arriba, y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!